Yo creo que hay personas que llegan en el punto exacto cuando tienen que llegar y no hay manera de que, o sea, como que dices, ¿por qué llegó justo en este momento? Y solo la vida lo sabe y ella es una de esas personas. Entonces, hoy tengo aquí a Ana Paula y vamos a hablar de temas increíbles. Son cosas que literal platicamos ella y yo cuando nos vemos, porque ella me invitó hace como 2 meses, 3, no me acuerdo, a su podcast y fue como, wow, qué increíble. Y fue un día que me escribió así de que, oye, tal, hay que grabar un episodio. Y yo, obviamente, y conectamos cañón. Y ahorita tengo la fortuna de también estar trabajando con ella en una asesoría de imagen y muy pronto vamos a trabajar también en el programa que ella tiene, que es una cosa espectacular. Entonces, bueno, la verdad es que nos ha ido uniendo muchísimo la vida en estos últimos meses y yo disfruto tanto tener estas pláticas con ella y decidí invitarla también al podcast para que ustedes también la gocen tanto como yo la gozo. Entonces, bienvenida, qué emoción estar aquí hoy contigo. Mil gracias. Y fíjate que quiero retomar esto que dijiste de cómo la vida sucede para nosotros realmente. Yo recuerdo que tú estabas a punto de tener el evento de Unlock y en ese inter fue muy simpático porque me apareció no recuerdo si fue un ad, no recuerdo qué fue, pero dije, me cae bien. Me cae bien. Y si me cae bien y siento que vibramos en la misma sintonía, vamos a conectar. Claro, me encanta. Es que, ¿sabes qué? Que está cañón cómo te vas dando cuenta que al final, como que no tienes ni siquiera que decir nada. Al final, nada más con ver a una persona ya puedes saber si va a haber como esta química, ¿no? Así Entonces me es. encanta. Creo que cuando te vas volviendo más sensible a esto, se vuelve increíble porque todo se va dando más fácil, que es Total. justo de lo que vamos a hablar hoy. Así es. Entonces, no quiero yo hacer la presentación como de currículum y todo eso. Quiero que nos digas y que nos presentes como quién es Ana Paula hoy, ¿ok? Me encanta, me encanta. Y justo es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque yo creo que el currículum, las cosas que vamos haciendo, son el pasado que nos va forjando. Y yo hoy por hoy amo el ser que soy, mas no me defino con ese punto, porque creo Me que encanta. todos los días estamos en constante evolución. ¿Quién soy? Soy una persona que ama la vida, que vive todos los días una vida extraordinaria y que le ayuda a los demás a que puedan ver las posibilidades de vivir esa vida extraordinaria, y quien esté listo, le enseño cómo puede hacerlo. Eso me encanta, me encanta. Y les voy a decir una cosa, que realmente muchas veces escuchamos como o sea, como lo que cada quien dice como de lo que está viviendo, pero me queda claro que tú sí eres una persona que vive todos los días de forma extraordinaria y justo eso es lo que quiero como compartir hoy. Esta parte, desde que mandas un mensaje, o sea, como esa energía con la que lo compartes, como la pasión que le pones a todos tus proyectos, de verdad creo que eso contagia muchísimo esta parte como de pasión, de querer lograr las cosas y de saber que las puedes lograr. Entonces creo que eso me encanta y quiero que lo saquemos mucho hoy. Y además quiero que nos platiques un poquito porque vamos a entrar justo a temas que tienen que ver con tu libro que ya casi sale. Que además, spoiler, ¿eh? O sea, porque literalmente estamos empezando a hablar de este punto y son muy cuidados los espacios en los que lo Claro. hago, porque creo que es un regalo. Yo le decía, el otro día hablaba con otra persona y le decía, yo creo que mi historia en general puede ser muy aburrida, si es como mi historia. Okay. Pero mi historia aplicada a tus vivencias te puede ahorrar un chorro de trabajo, te puede ahorrar muchos trancazos de la vida, te puede ahorrar muchos momentos incómodos y de dolor, porque al final nuestras historias nos crean, nuestras historias son lo que desarrollamos. La meta es la meta, sí, o sea, hace un año cuando yo dije voy a escribir el libro, para mí era como, se veía lejano y era una meta, era un objetivo, pero al final es la persona en la que te conviertes en el proceso de vivir eso todos los días. Y me gustó mucho que mencionaste que todos los días vivo una vida extraordinaria, porque creo que durante muchos años en mi vida quería vivir una vida extraordinaria. Deseaba vivir una vida extraordinaria. Y era como, wow, sí, ojalá yo pudiera tener la vida soñada, o estoy trabajando para vivir esa vida soñada. Y llegó un momento en mi vida en el que
dejé de quererlo y realmente empecé a hacerlo. Claro. ¿No? O sea, para mí la palabra tratar Sí. es una palabra que no funciona. Y más que la usamos mucho. Así es. O sea, a mí me encanta, y esto se los voy a decir, me encanta que estamos literal platicando, estamos desayunando, lo que sea, y me dice así como, vamos a corregir una parte de tu vocabulario. Y yo, claro, porque es que al final estamos tan acostumbrados a decirlo, o sea, ya estamos en este loop de decir ciertas cosas o comprarnos tal historia o es de cierta forma, que entonces no nos damos cuenta que esas palabras son las que realmente están formando nuestra realidad. Entonces es como, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, ¿no? Completo. Y eso me encanta. Amo que hayas compartido y justo quiero empezar con eso, a desarrollar un tema que acabas de decir. Tuve muchos años en los que quería vivir esa vida extraordinaria, hasta que un día dije, hoy es el día y hoy le empiezo a vivir. Y creo que los seres humanos a veces no nos damos cuenta que esta experiencia es limitada, limitada en tiempo. O sea, todos nos vamos a morir en algún punto, no sabemos cuándo. Entonces, muchas veces vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿no? Y vas viendo cómo van pasando los años y dices, ¿por qué no me he atrevido? Y muchas veces son por miedos y todo esto, pero regresando a esta parte como decir, tomar la decisión firme de ya no quiero esto, ya voy a empezar a vivir de tal forma a partir de hoy, no el lunes, no en enero, no el próximo mes, sino hoy tomo la decisión de vivir esa vida que tanto quiero. Así es. Pero todo esto salió de algún lado. Entonces, platícame. ¿Cuál fue ese? O sea, quiero que me digas literal el día, porque te voy a decir que creo que todos tenemos como épocas como turbias, grises, difíciles, pero hay un día, hay ese momento en el que dices, ya no más, ya me cansé y esto ya no va a estar en mi vida. ¿Cuál fue ese momento? Me gusta mucho que toques este punto y si me permites voy a regresar como algunos puntos porque creo que son importantes de resaltar. Súper. Ok. Primer punto, creo que hay algo que se llama efecto compuesto. Y el efecto compuesto significa cuando tú estás construyendo esa vida que quieres, y voy a poner esta definición o esta distinción. Cuando quieres, estás trabajando en dirección a y haces ciertas cosas. Haces lo que crees que deberías de hacer o lo que conoces. Porque nuestro presente está forjado por nuestro pasado. Claro. Pero fíjate lo interesante. Nuestro futuro forja nuestro presente y nuestro presente forja nuestro pasado. Ok. Y voy a ponerlo. O sea, lo puedes volver a escuchar estos 20 segundos porque va a generar confusión. La capacidad de modificar el pasado sí existe. Y se llama nuestro presente. Porque nosotros podemos volver al pasado a revisitarlo para llorar por él, para latigarnos, para castigarnos, flagelarnos, decir por qué sucedió y ver los hechos como algo, como un recurso de gasto o como una inversión. Ok, me encanta. Y cuando vemos el pasado como un asset de inversión, entonces le cambiamos el marco y el enfoque. Por eso es que nuestro presente forja nuestro pasado. Porque la persona que soy hoy no ve su pasado de la misma forma. Y te voy a poner un ejemplo. Ayer hablaba por teléfono con mi mamá y le conté que viví una situación con un miembro de mi familia muy compleja. Y esa situación, en otro momento, la Ana Paola de los primeros años de mi vida, los primeros 30 años de mi vida, hubiera marcado un alto y hubiera dicho, a la fregada. O sea, yo no tengo que soportar esto. Bye. Cero flexibilidad psicológica, cero inteligencia emocional, cero nada. Y cero care. Cero, o sea, cero cuidado y desde el amor. La Ana Paola que hoy soy, es una Ana Paola que pudo observar lo que significaba y darle un nuevo significado. Observar eso y decir, ¿qué más podría significar esto? ¿Esta creencia que acabo de ponerle me sirve? ¿O qué tendría que creer acerca de este hecho para que entonces me funcione y me sirva?
alineado a la vida extraordinaria que vivo. Y entonces todo cambia. Ese es un primer punto. Ok. Punto 2. ¿Cuándo fue ese día? Yo creo que todos tenemos un momento en el que tenemos la posibilidad de pintar una línea en la arena. Okay. La diferencia entre tomar una decisión disruptiva o acariciar la decisión, como yo le llamo, tiene que ver con que el dolor de no hacerlo sea más grande que el dolor de seguir viviendo como estamos. Okay. Y para mí fue un 17 de diciembre del año 2021, Okay. en el cual literalmente tenía mi vida en las manos. Tenía mi vida en un momento en el cual veía las relaciones que había construido en todos los sentidos, relaciones de pareja, personales, mi propia relación, la relación con mi hijo, la relación con el dinero, la relación en todos los sentidos. Y veía que el común denominador era yo. Okay. Y veía que todas las áreas de mi vida tenían 1000 situaciones, 1000 problemas. Y entonces dije, vivir así ya no es posible. Y para mí, en ese momento fue una salida fácil. Y pongo fácil entre comillas porque creo que mucha gente dice, wow, sí, es una salida fácil. ¿Fácil el pensar que no vas a volver a ver a tu hijo? ¿Fácil el pensar que no vas a volver a respirar? ¿Fácil el pensar que vas a soltar todo lo que crees? Y en ese momento recuerdo que uno de los puntos principales fue el tener mi vida en las manos, es decir, así se va a acabar. ¿En serio así se va a acabar? ¿Así se va a terminar? En ese puente, para mí fue, ¿así te vas a rendir? Y en ese momento dije, qué desperdicio si así corres. Qué desperdicio de todos los dones, talentos y posibilidades que existían para ti si corres. Y creo que en ese momento algo pegó en mi orgullo, algo pegó en mi ser, Sí. que despertó una llama. Despertó esa llama que ahí estaba, que a lo mejor parecía una brasa, que apenas, ¿sabes? Cuando el carbón le echaron agua y que de repente solamente queda rojito. Algo así había en mi ser. Esa pequeña brasa que volvió a encender la vida y que me dio la posibilidad, ni siquiera era una probabilidad, la posibilidad de soñar y de creer que mi vida ahora sí podía ser extraordinaria. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hubo? ¿No? Y como estar en esta parte de recordando o en el victimismo o todo esto, no te da la oportunidad de crear lo que sigue, ¿no? ¿Qué más? Y contarte una nueva historia y más bien crear una nueva historia, ¿no? Sobre todo crear, no contarte, porque si no contarte sería como el quiero y todo. Así es. Sino el voy a lograr esto, el voy a hacer esto, ¿no? Fíjate qué interesante. Y me gustaría poner aquí estas mismas palabras con el voy. ¿Cuál es la diferencia entre un atleta y alguien que no lo es? Que lo hace, ¿no? O sea, el hacerlo, el decir, tomo la decisión, lo hago y ya estuvo. Completamente. Ok. El atleta, fíjate, porque de repente alguien, o sea, la gente, tenemos esta dilución y creo que hay una misconception en este punto. Creemos que, y seguramente tú lo has escuchado mucho, o sea, nosotros que trabajamos con overachievers, con personas que son logradoras, personas que siempre están buscando el mejor. Uh-huh. El éxito de la noche a la mañana. El fracaso de la noche a la mañana. Sí. O de qué suerte. Claro, ¿no? La suerte, el comparar tu camino con alguien que, o sea, lo de los capítulos, a mí me encanta como el no compares tu capítulo 1 con el 20 de alguien más, ¿no? Y sí, justo es esto, o sea, es como decir, lo único que está haciendo diferente es que me estoy atreviendo a dar ese paso, que me estoy atreviendo a actuar, que no me estoy quedando en el estaría padre, es que sería una buena idea, ¿no? Es como lo estoy haciendo y hoy en día yo soy esta persona. Y lo platico mucho también como con el enfoque de la imagen, esta parte como fake it till you make it, ¿no? Entonces me empiezo a vestir como esa persona en la que
en la que estoy, o sea, bueno, pero no lo quiero decir. ¿Cómo lo dirías? A ver, dime. Me encanta. Dime, porque lo tengo muy, o sea, lo estoy trabajando, obviamente, pero no tengo ni siquiera que decir eso, pero ¿cómo lo dirías? Quiero Platícanos. tocar específicamente en nuestro trabajo personal. Ok. Porque cuando tú y yo empezamos a trabajar, uno de los puntos fue, yo te dije, yo quiero alinear ciertas cosas en mi imagen respecto a quién soy. Sí. Entonces, yo recuerdo, ¿no? Como tú, Karen, en ese momento como, ok, tal vez no era un concepto como tan fresco, tan conocido. Y quiero que recordemos esa primera sesión en la cual me hiciste algunas preguntas. Seguimos con más de este extraordinario episodio, pero antes quería compartir contigo esto. En la vida no te elevas al nivel de tus sueños, te mantienes al nivel de lo que crees que vales. Cuando descubres tu voz, vives en abundancia. Por eso creé para ti MVP. 3 pasos simples para despertar tu voz y ser extraordinario. Aquí obtendrás claridad y una guía paso a paso para salir de cualquier estancamiento y comenzar la vida que quieres y mereces. Entra a Soy MVP, eso es, soy seguido de M de meditación, B de visualización y P de programación.com y comienza hoy a convertirte en la fuente de atracción de todo lo que deseas. ¿Te acuerdas que me hiciste una pregunta? Me dijiste, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cuál fue la pregunta? Sí, como que a mí me gusta mucho preguntar en las sesiones de imagen el no cómo te quieres ver, sino cómo te quieres sentir, ¿no? O sea, que como, porque al final pues sí, la ropa, todo nuestro arreglo y todo es un reflejo de cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, sí, me encanta preguntar esta parte como, no pienses en unos pantalones tal, una blusa, no, es literal qué quieres sentir en el momento que te estás vistiendo, en el momento que sales a la calle. Entonces sí, es más como la parte del sentir. Y cuando me dijiste, ¿cómo te sientes cuando te arreglas, cuando te pones así súper preparada? ¿Cuál fue mi respuesta? No sé si te acuerdas de ese momento. No me acuerdo exactamente las palabras, pero te puedo decir que la respuesta casi siempre de muchas personas es como con más seguridad, poderosa, que puedo con todo, ¿no? No sé si algo así. Y cuando hiciste la pregunta de cómo te sientes cuando no te arreglas. Y aquí quiero hacer un punto o una mención. Yo te dije, es que me siento igual. Eso ahorita que estaba pensando, dije, seguramente te sientes igual porque te voy a decir que lo has trabajado muchísimo y está padre. Y creo que llegar a esa parte en la que te puedas sentir bien de cualquier manera, creo que es un gran regalo que incluye mucha chamba, ¿no? O sea, mucho estarle rascando, conociéndote, haciendo las paces y todo. Pero es que ahí va, fíjate, yo creo que existe, esto es lo que te decía, que hay con una misconcepción y una dilución respecto a quién somos. Porque en el momento en el que decides, y voy a volver a tomar el tema del atleta, en el momento en el que yo comencé, mi día 1 de comenzar a hacer ejercicio, yo dije, soy un atleta. Ok. Y sí, entonces, tú ya estabas ahí, o sea, tú ya es como, yo ya estoy hoy aquí. Así es. Eso está increíble. Creo que ahí es en donde, o sea, como de esto que hablamos, ¿no? Esta parte como de decir, ya tú te tienes que sentir que ya estás ahí. O sea, tú ya te comportas como esa persona en la que te estás convirtiendo, en la persona que tienes en tu mente o que has tenido o sea, a ver, ¿qué comería esa persona? ¿Cómo se vestiría? ¿Cuáles son sus actividades? ¿No? O sea, porque no puedes estar teniendo ciertas actividades, pensamientos, pláticas o incluso tu aspecto físico que no vaya de acuerdo con esa versión. Que no esté alineado. Exacto. Entonces, empezar a alinearlo. Así es. Tanto como en la parte externa como en la parte interna y también en tu ambiente. ¿A qué gente a lo mejor voy a tener que, de qué personas me voy a tener que alejar un poco? ¿Sí? Que eso también es una realidad. Y todo esto para volver, vamos a decirlo como que es crear como si fuera este personaje, ¿no? O sea, crear el entorno. Ajá. Es que fíjate, yo no creo que creemos un personaje. Okay. Yo creo que ya venimos con eso. Okay. Que simplemente nos olvidamos de eso. Okay. Porque si tú lo observas, cuando éramos niños, en los primeros años había una seguridad intrínseca. Sí.
No te importaba si te ponías los pantalones al revés. No. No te importaba si hacías un baile enfrente de alguien. O sea, no había un ¿qué van a decir de mí? No. Llega un momento en el cual, ¡pum!, se rompe y hay algo que anclamos. Hey, tal vez no voy a ser bien aceptado. Y eso tiene que ver con los niveles de conciencia, es algo que hablamos mucho dentro de mis programas, que tiene que ver con cómo construyo mis niveles de conciencia con una base sólida para empezar a pasar del egocentric, porque la realidad es que mucha gente está dormida porque estamos pensando en el ego, es en el ego, y tenemos a niños de 2 años que son egocentric, que es normal, es válido, necesitan eso, pero no podemos ser adultos con esa reactividad, claro, en el cual solamente estamos reactivos ante las situaciones del exterior. Tenemos que ser capaces de sobrellevar esa situación y entonces ir a un nivel superior. Y a lo mejor comienza con ethnocentric. ¿Quiénes son las personas con las que comparto, converjo, coincido? A lo mejor lo que hacen, sus trabajos, su escuela, la religión. Esos son el etno, las etnias, lo que nos permite compartir desde ahí. Pero de ahí tenemos un nivel distinto que es el world-centric, cuando nos damos cuenta de no somos el centro del mundo, no somos el centro de nadie, y empiezas a abrirte, a lo mejor es la parte espiritual, yo soy el elegido, y de repente te das cuenta de que hay otro nivel, que es el spirit-centric, donde te das cuenta de que todos estamos interconectados, que si yo veo en ti la magnificencia y la grandeza, automáticamente la estoy viendo en mí. Que lo que vemos en el otro solamente lo podemos ver en nosotros y no podemos ver en el otro lo que no vemos en nosotros. No eso me gusta mucho porque creo que cuando entendemos este concepto, me gusta mucho lo que acabas de decir de la parte, si yo logro ver algo en ti que me gusta es porque yo también lo puedo tener. Y otro concepto que también me gusta mucho que ahorita me vino a la cabeza es el tema de la envidia. De cuando yo estoy sintiendo envidia por algo que tú estás logrando, por algo que alguien más está logrando, me da envidia porque yo sé que yo también tengo el potencial de llegar ahí. Esto se lo pongo de ejemplo a mis alumnas en mis capacitaciones que les digo, ¿alguna de ustedes le da envidia a la mujer que se fue a la luna? No. Porque no es algo que tú quieres lograr al final. Lo admiras. Lo admiras, lo aplaudes, lo celebras, pero no sientes esa envidia, ¿sabes? Pero ¿qué pasa cuando una persona que está logrando lo que tú quieres lograr, ahí sí hay un poco de envidia, ¿no? Entonces, a mí ya me gusta ver esa parte como, si siento envidia, es porque sé que yo también puedo tener eso. Entonces, te quiero preguntar, a ver, para aterrizar esta parte del convertir, no tanto como dices, convertirte, sino convertir tu entorno y todo esto, ¿cuáles serían, a lo mejor, 2, 3 pasos que tú le recomendarías a alguien que ya llegó a ese punto en el que dice, ya no más con relaciones tóxicas, ya no más con mi relación con el dinero, ya no más con una parte de no aceptación o de estar en un trabajo que no te gusta o no atreverte a dar ese salto, a hacer ese viaje que tanto quieres, que cada quien le ponga el concepto que quiera, que ya llegó a su límite, que ya dice, yo ya ni un día más de estar con esta vida, voy a transformar mi entorno, transformar lo que se tenga que transformar para cambiar esto. ¿Cuáles serían los 3 consejos que podrías dar como muy claros de así pasos a seguir, que yo sé que no es tan lineal y todo esto, pero estos 3 pasos que le podrías dar a alguien que está en ese punto de decir, ya no más? Pues creo que es muy importante el decir justo 3 pasos y son 3 pasos específicos. Okay. El primero es necesitas tener el suficiente apalancamiento. Okay. ¿Qué quiere decir el apalancamiento? Anclar el suficiente dolor a lo que hoy estás viviendo. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de inacción? ¿Cuáles son las consecuencias de no transformarlo? Y quiero que veas el peor escenario. Okay. Porque en ese momento cuando ves el peor escenario y lo ves a 5 años, a 10 años, a 15 años, o sea, ahí es en donde realmente ves las consecuencias, porque en el day by day no hay tanto dolor. El dolor es como dosificado.
Lo que quieres tener es un máximo momento de decir no más. O sea, y no voy a permitírmelo ni un segundo más. Entonces, quieres el suficiente apalancamiento. Okay. Lo segundo que quieres es romper el patrón. ¿Ok? Ahora, quiero ser muy clara en este sentido. No somos nuestras creencias, no somos nuestros patrones, no somos nuestros comportamientos, no somos las actitudes. Es un software con el que nos hemos corrido el determinado tiempo. Y son softwares que, así como en una computadora a veces requieres meterle un antivirus para correr y quitar todos los troyanos que le metiste, a lo largo de nuestra vida vamos recibiendo del exterior un chorro de troyanos y un chorro de virus que van perjudicando nuestra propia concepción, que van poniéndole las capas, y que son esas capas de lo que te hablaba de nuestra identidad real, nuestra esencia real. Sí. Entonces es correr el antivirus, ¿no? Y entonces instalar el software de quien sí soy. Y fíjate qué interesante, porque me quedo pensando, ¿no? Cuando tú le instalas un software a la computadora no piensa, ay, cuando tenga ese software. No, no, no. La computadora lo instalas, sí, lo pones y lo corre. Así es. Claro, claro. Y comienzas a interrumpir el patrón. No es fácil al inicio, no, pero es sencillo. Es sencillo, es empezar a ser consciente y te hace estar mucho más en el presente, que eso es un tema también que hemos hablado un poco. La diferencia entre estar en el presente es eso. Hoy, ¿qué puedo hacer con lo que hoy tengo para vivir mi vida extraordinaria? Con lo que hoy existe, con lo que hoy agradezco. Entonces interrumpes el patrón y empiezas a hacer las cosas completamente distintas, completamente opuestas. O sea, si sientes que algo te gatilla, como el enojo, por ejemplo, que a mí era algo que me gatillaba muchísimo. Yo reaccionaba con enojo en el 99.9% de las veces porque era mi casa emocional. Claro. Y entonces te das cuenta de qué es lo que ya no quieres. Ok, pum, lo cambias, interrumpes el patrón. Okay. Y el tercer punto específicamente es tomar acción masiva. Okay. Y crear nuevos patrones, okay. Crear nuevos condicionamientos, que esto es lo más importante. Claro. Así es. Okay. Así es, porque de nada te va a servir que interrumpas, de nada te va a servir ser consciente, que yo lo llamo como estos pasos, ese es el sanar. El ser consciente es el sanar. Pero no te puedes quedar todo el tiempo sanando. No. Y creo que en nuestra cultura hoy estamos mucho en la parte de sanar, ¿no? Sí. Como leo el libro, escucho el podcast, voy al curso, sí, pero entonces ¿cuándo vamos a accionar? Me encanta, creo que lo dejaste mega, mega claro. Y me gustaría entrar un poquito más en esto que dijiste, porque es algo con lo que yo me enfrenté hace poco y creo que lo platicamos. El decir, no somos nuestras creencias, no somos ese chip que nos hemos estado metiendo a lo largo de la vida. Y está cañón, como yo siempre en mis asesorías digo, escribe todo con lápiz, no lo escribas con pluma, ¿ok? Es como, tú puedes cambiar. Y me di cuenta hace poco que yo era muy poco flexible y que creo que sí estaba escribiendo con pluma y no con lápiz. O sea que, hey, todas, perdón por decirles eso. Perdón por decirlo y no hacerlo. Perdón por decirlo y no hacerlo, pero de verdad como que yo estaba muy segura que yo escribía todo con lápiz y que yo era súper flexible y todo. Y cuando me di cuenta que no, que ya estaba como casada con muchísimas cosas, aunque fueran muy chiquitas, sí. Pero que esas cosas chiquitas influían de manera muy grande en mi vida. Ahí fue cuando dije, wow, o sea, entonces sí tengo que empezar a escribir en lápiz ahora sí, for real, no solamente diciendo de dientes para afuera de sí, estoy escribiendo con lápiz, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te has sentido así como de decir, es que yo soy así, ¿no? Como el decir yo soy y como que eso es inamovible, creo que te limita bastante. ¿Alguna vez te has sentido así? Fíjate que, pues justo, creo que fue una de las cosas que me llevó al punto de quiebre. Okay. El decir yo soy. Y aquí quiero meter dos conceptos que seguramente les van a volar la cabeza. Yo soy rigurosa con mis estándares. Rigurosa con mis estándares me refiero a que no voy a dar nunca menos de lo que soy. Okay.
No voy a, o sea, si yo voy a, ahorita estamos en el punto de un libro, yo no estoy pensando en un libro, yo estoy pensando en un bestseller. Okay. Yo tengo un podcast y yo no estoy pensando en tener un podcast, yo estoy pensando en el podcast número 1 de crecimiento, desarrollo, exponenciación. O sea, mis estándares son siempre elevados. O sea, mis estándares y mis goals siempre son muy elevados. Okay. Porque eso macha mi identidad, porque eso se alinea a mi identidad. Más mis valores son fáciles de alcanzar. Mis reglas son sencillas. Okay. Yo no necesito ninguna de esas metas para sentirme una mujer exitosa, libre, feliz, abundante, llena. Yo me siento rica y en abundancia inmensa y simplemente construyo todos los días mi libertad financiera. Okay. Yo soy una mujer completamente exitosa y libre y todos los días hago las cosas que están alineadas a esa identidad. Okay. La diferencia es que muchas veces somos rígidos y no rigurosos. Okay. Y son dos palabras distintas. Okay. Okay. O sea, rígido sería, okay, a ver. Rígido es esto. Si yo intento romper esto, o más bien doblar esto, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Sí. Si yo lo intento doblar, se va a romper. Eso es rígido. Riguroso es un roble. Un roble es fuerte, es inmenso, es poderoso. Te puedes poner a la sombra de ese roble, pero ¿cómo se mueve con el viento? No quiere decir que las circunstancias del exterior le van a dirigir. Quiere decir que puede meterse y moverse a través de las circunstancias. Y aquí hay una frase. La vida no te pasa a ti. La vida pasa por nosotros, porque nosotros somos los creadores y co-creadores de esa vida. Y cuando entendemos que la flexibilidad es lo que nos permite movernos y observar cuál es el objetivo, más hay un chorro de caminos y puedo observar qué caminos, y tal vez van a ser caminos que me van a llevar en vehículos distintos. Vehículos, tal vez hoy manejo un auto, al rato voy a manejar el avión, al rato me voy a ir en helicóptero, porque necesito ser flexible para alcanzar ese objetivo, más no el sentimiento. Es desligar el objetivo de la emoción. Okay. Esa es la diferencia. Me encanta porque sabes que también creo que cuando te haces ese permiso, o sea, porque creo que es mucho como el darte el permiso de lograr ciertas cosas o de hacer ciertos cambios o no, tal, para llegar a ese punto creo que está increíble. Y bueno, aquí en Unlock, como saben, nos encanta hablar, bueno, hablamos de temas de emprendimiento y de mujeres que están emprendiendo. Y creo que justo aquí en el emprendimiento hay mucho este tema como de historias que nos llevamos contando durante mucho tiempo, o es que yo no puedo lograr eso, es que yo, ¿quién soy para hacer tal cosa? ¿No? Entonces todo esto que dices de las creencias limitantes me parecen muy importantes, porque la diferencia entre una persona que logró algo y la que no lo logró es que esta se lo creyó y empezó a actuar, ¿no? O sea, como que no, ella lo que tiene como de especial, si lo podemos decir de cierta forma, es que tuvo como ese coraje o ese, es que no sé si, sí, como courage, o sea, Sí, como, sí. el coraje como de decir, voy por eso, ¿no? Y lo voy a hacer. Y entonces creo que está padre también el aplicar esto en tema de como el emprendimiento, en el tema de crecimiento, y saber que en esta vida es como todo va acompañado, ¿no? Porque creo que por muchos años y a lo mejor muchas generaciones estaba muy dividido la parte como de, esta es mi vida laboral y esta es mi vida personal, ¿no? Y hoy en día, y sobre todo si somos personas emprendedoras o freelancers o dueños de una empresa o lo que sea, al final empezamos a ver que ese modelo de vida y de negocio no funcionaba, ¿no? No era sostenible, porque no puedo tener como dos vidas separadas, como estarla pasando fatal en la casa, pero esperar que todo salga súper bien en mi negocio. Ya nos dimos cuenta que no se puede, ¿no? Entonces creo que el irlo uniendo es lo que nos va a dar
el día de mañana tener una satisfacción real. El decir, estoy feliz con mi trabajo, pero también estoy feliz en mi vida. Y así como crezco y voy rompiendo patrones, creencias limitantes y voy quitándome esas capas que me fui creando, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo pones como en los programas. Si instalo un programa nuevo en el que digo, ok, a partir de hoy voy a hacerlo de una forma mucho más consciente, la parte de mi emprendimiento, trabajar con mis clientes, pero de una forma mucho más consciente, creo que ahí es en donde podemos empezar realmente a disfrutar, que eso es lo que me lleva al último tema que quiero tocar el día de hoy, que es justo este tema del disfrute, ¿no? Porque hablamos mucho del quitar estas capas, pues sí, como esta parte de realmente saber quién quieres ser y no seguir esperando, sino convertirte en esa persona o hacerlo en ese momento, ¿no? Entonces, creo que si no ponemos atención en que esos objetivos sean de acuerdo, o sea, o más bien vayan alineados con el disfrute y no solamente como con un checklist, que creo que somos expertos en hacer checklist, de a los tantos estudio, a los tantos me caso, a los tantos tengo hijos, ¿no? Y ya si no, si te saliste de ese molde, bye, porque vaya fracaso, cuando me encanta ver que hoy en día no es así, que cada vez tengo más amigas que dicen, igual y no me quiero casar, igual y no quiero tener hijos, igual y, ¿no? Y está increíble el que cada vez podamos ir decidiendo más y que como mujeres también podamos ir, pues sí, como adueñándonos de estas decisiones. Creo que es muy importante, pero bueno, regresando un poco a este tema como de el disfrute versus el checklist, ¿ok? ¿Tú cómo lo vives hoy en día? O sea, ¿cómo sientes? ¿Estás viviendo más en el disfrute o estás viviendo más en el checklist? Fíjate que en este sentido creo que va muy alineado a la respuesta anterior que te mencioné respecto a mis estándares y mis valores. Si yo hago fácil el alcanzar mis valores, por ejemplo, para mí uno de mis valores principales hoy por hoy es la salud y la vitalidad. Es el número uno. Porque yo no puedo lograr todo lo que quiero en mi vida, como objetivos, como metas. Yo no puedo impactar la vida de muchas personas si estoy enferma o si no tengo energía, si no tengo vitalidad. Y entonces ahí me lleva un tercer punto, que son las reglas. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar para que yo me sienta de esa forma? Y entonces mis reglas las hago sencillas. Sencillas como levantarme en la mañana, romperme ayuno con con un limón y agua, ¿no? Comer alimentos en los cuales la mayoría del tiempo sean hojas verdes, llenar mi cuerpo con las proteínas correctas, cuidarlos, o sea, esas cosas son fáciles de alcanzar, lo podemos hacer todos los días. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Al finalizar el día, ¿cómo me siento? Vital, sí, claro. Energética. Claro. ¿Por qué? Porque me fue sencillo. Lo mismo sucede con el éxito. Y en este sentido, si, por ejemplo, yo le pregunto a una persona que para el común denominador de las personas, porque las definiciones para cada persona son distintas. De éxito. De todo, de todos los valores. Porque, por ejemplo, para una persona salud, para mi ser anterior, salud o físico correcto, era una persona delgada. Pero era una persona delgada a la cual yo llegaba a través de trastornos alimenticios, de 1000 broncas, de privarme de 1000 situaciones. Y al final, al frente, había una persona de cierta forma. Pero en el interior no había eso. Y eso no hacía un match. Entonces, hoy por hoy, para mí, en lugar de buscar un físico, el físico es un resultado. Claro, de todo el trabajo. Así es, de la vitalidad, de la salud, de la energía. El resultado es que me veo de cierta forma. Claro. Y entonces quería poner esto porque justo, ¿no? Hay distintos valores y para cada persona hay formas distintas de visualizarlo. Pero el éxito, mucha gente lo observa como tener negocio, dinero, adquisiciones, etc. Y podemos tener una persona que tal vez tiene todo esto, que tiene todos los checklists que como sociedad hay. Y recuerdo esta pregunta, ¿no? ¿Te sientes exitoso? Y él dijo, no.
Una persona con una cantidad estratosférica de dinero, de recursos, de influencia, ¿te sientes exitoso? No. Y entonces, ¿por qué no te sientes exitoso? Porque una persona exitosa tendría una buena relación con sus hijos. Wow. Wow. Y entonces le preguntas a otra persona, ¿te sientes exitoso? Una persona que se ve normal de la nada. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hoy me desperté. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay en las reglas para que eso suceda? Dicen que todos tenemos un libro esperando ser escrito, pero primero tienes que atreverte a vivir la historia. Cuando escribí Reborn, aprendí que cuando somos valientes y fieles a nuestra verdad, creamos puentes para que otros también puedan cruzar. Hoy sé que cada caída, cada reto, cada victoria también tiene el poder de encender la llama en el corazón de alguien más. Y si hoy estás escuchando esto, quizá sea tu momento de abrir esa puerta, de reencontrarte con tu propia historia, con tu poder, con tu voz. Porque cuando alguien lo hace posible para toda la humanidad. Y tu legado merece ser vivido, merece ser contado. Si es tu momento de romper límites, superar dudas y detonar tu verdadero poder, Reborn es para ti. Cada página te llenará de inspiración y de recursos para ayudarte a transformar cualquier reto en una oportunidad de crecimiento. Es tiempo de reconocer que sí hay mucho más y que estás aquí para vivir tus más grandes sueños, vivir tu vida extraordinaria y contribuir al mundo viviendo tu mejor versión. Ordena Reborn en el link que encontrarás aquí abajo y entra a mi guía paso a paso para iniciar tu viaje hacia la versión inquebrantable. Únete a nuestra comunidad de águilas y comienza hoy a vivir tu vida e historia extraordinaria. Yo antes definí el éxito como haber estudiado en Harvard Yale, manejar un Ferrari, vivir en un piso en Manhattan, irme de vacaciones a Bali. O sea, para mí eran esos los estándares de éxito. Y tenía que haberlo cumplido antes de los 30 años. Wow. Por eso a los 30 años, cuando sucede, inconscientemente llega ese burnout. Claro, es como, wow, no, o sea, soy un fracaso. Así es. Soy un fracaso porque todo eso. Y creo que a veces como que ni siquiera te lo preguntas. Y eso es lo peligroso, ¿no? O sea, que al final, yo creo que igual durante mucho tiempo como que yo decía, no, si yo estoy metida en el tema de imagen, moda y todo esto, para mí, como dices, el éxito sería estar en Fashion Weeks, en trabajar en alguna revista, tal, ¿no? Y creo que si hoy, bueno, me lo pregunto muy seguido, como qué es éxito para mí. Y lo que significa el éxito hoy para mí es completamente distinto a lo que creía, porque creía, ni siquiera era que fueran ideas mías, que era el éxito hace muchos años, ¿no? O sea, el día de hoy, a mí el poder estar hoy aquí teniendo esta plática súper rica, el poder estar mentoreando a mujeres que estoy pudiendo ayudar en muchos aspectos, el compartir mis conocimientos con otras personas, el ver el cambio que hacen en su imagen, pero además en las tardes poder llegar y estar con mis hijos y apapacharlos y disfrutarlos y todo esto, de verdad que me siento demasiado afortunada y me siento muy exitosa. Tuve un evento ayer o antier, no me acuerdo, en Adolfo Domínguez, estuvo increíble, conocí a gente increíble, estaban ahí personas muy importantes como en el medio pues sí, de la moda, de la imagen, todo. Y de verdad lo disfruté muchísimo. Y te voy a decir algo, lo disfruté. Seguro llega más fácil. Sí, mucho, ¿eh? O ¡Claro! Sea, y de verdad el llegar, ya sabes, de súper arreglada, tal, todo, o sea, me sentía guapísima, todo perfecto. Y salí con una satisfacción gigante. Y en el momento que llegué a mi casa y me puse mi sudadera fachosa con mis leggings deliciosos y me senté a jugar con mis hijos, de verdad dije, no hay persona más afortunada en el mundo que yo. O sea, me sentí de verdad como, wow, qué increíble. Y como esto, hace algunos años que yo me la pasaba trabajando todo el día y trabajaba para mí. Entonces yo decía, Fernanda, eras la jefa más nefasta del mundo. Y hoy que lo veo así digo, wow, que tantos años me estuve privando de tantas cosas y las cosas no salían. Total. Y hoy que de verdad, genuinamente disfruto cada parte, todo llega con muchísima más facilidad. Entonces, de verdad creo que son señales de ¿Sabes disfrute por qué? Es lo de hoy. Exacto. Quiero hacer un comentario respecto a esto, porque creo que lo acabas de poner en algo bien especial.
no puedes disfrutar a quien no conoces. Okay. Y a veces a las personas a las que menos conocemos somos las con las que vivimos todos los días. Claro. ¿Cuándo le hemos vuelto a preguntar qué deseas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué crees? ¿Que esta creencia nos sigue sirviendo? Sí, sí, sí. ¿Cuándo has vuelto a reevaluar tu historia? Y en el momento en el que reevaluamos, nos damos cuenta de que hay muchas metas, muchos objetivos que se pusieron desde el dolor. Uh-huh. O desde el cumplir expectativas o Así desde el es. qué dirán. Entonces creo que si ponemos objetivos y metas desde esta, o sea, desde esta parte más genuina y desde Así nuestra es. esencia y de lo que realmente quiere nuestro corazón, ¿no? Porque a veces como que pensamos como, pero esto no empata con esto. ¿Quién te dijo? ¿No? Así es. ¿Quién te ¿En contó qué momento eso? decidí esto? Claro, o ¿No? sea, a mí me costaba mucho trabajo el decir, es que yo me certifiqué en Human Design hace 1 año y cacho. Y me costó mucho trabajo empezar a dar sesiones de Human Design, porque era como, yo soy Fer Domínguez, soy asesora de imagen desde hace 10 años, o sea, ¿Sí? ¿ahora qué fregados voy a llegar ¿Sí? yo a hablar de Human Design? Sí. Y hoy de verdad que lo comparto con las personas a las que les doy mentoría, digo, pero por supuesto. Y puedes ver el generator inmenso. Claro, o sea, me encanta, de verdad, y Sí, como conectar claro. desde esta parte y decir, todo Ujú. cabe la asesoría de imagen, pero el Human Design, pero mis hijos, pero mi trabajo, pero el tal, o sea, ¿y por Se qué llama limitarte? multi-passionate entrepreneur. Sí. Y es una persona que es multiapasionada. ¿Quién dijo que teníamos que elegir uno? Solo uno. Eso siempre me lo decía mi esposo. Y cuando yo le decía, es que no, porque entonces si tenemos hijos y entonces el trabajo y no sé qué, y yo era como muy como o negro, blanco, negro, blanco. Y él siempre me decía, Rígida. ¿por qué te limitas? ¿Por qué te limitas? ¿Sí? Tú solita estás diciendo que no se puede el tener todo. Así Y sí se puede. Y te empiezas a dar cuenta que, a ver, no literal todo puedo estar en ese momento dando la plática y con mi hijo junto. No, pero en un mismo día, Así en un es. mismo mes, en un mismo año, puedo tener acceso a todo eso que siempre he soñado, ¿no? Totalmente. Entonces creo que eso está increíble. Me encanta. Oprah lo Entonces, dice a en una vivir el palabra. disfrute. Oprah lo pone en una frase. Puedes tener todo lo que quieras, pero no al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pero también entender esto, no al mismo tiempo, te digo, no quiere Así es. decir en un mes, en una semana, Así a lo mejor en es, este así segundo. es, así es. Porque podría ser, Sí. yo antes a lo mejor lo hubiera entendido como, pues claro, no se puede todo al mismo tiempo, entonces o hijos o trabajo o el proyecto o el... No, sí. O sea, ahorita mis hijos están en el colegio Me y yo encanta. estoy acá feliz, Así ¿sabes? es, Entonces así es. hay que hacer como espacio para todo. Entonces, qué delicia de plática, qué delicia de episodio. Me gustaría que antes de que termináramos, no sé qué tanto puedas platicar del libro, del lanzamiento, de todo esto, de tus programas. Si pudieras decirnos esto, creo que me encantaría porque sé que la gente va a quedar enamorada de ti en este episodio y obviamente que tengan más de ti está increíble. Entonces, Me si me encanta. platicas un poco más. Muchas gracias. Y pues bueno, el libro, hace unos días estaba escribiendo pues la portadilla, ¿no? Y me decía mi editor, es que necesito que me des en unas frases cortas qué es el libro. Y yo decía, unas frases cortas y lo que más se me da es hablar. Y creo que algo que pude aterrizar o bajar en ese momento es que este libro simplemente es el compendio de las lecciones que la vida me permitió vivir y me permitió verbalizar de una manera en la cual le hagan la vida más fácil a las personas que quieren vivir su vida extraordinaria. Es un libro que adereza los retos, todas las situaciones del exterior que pasaron en los momentos más turbulentos de mi vida y los momentos como tesoros ocultos y lecciones aprendidas a través de esos hechos. Okay. Para que no tengas que irte al... O sea, uno es que sepas que el abismo no es para siempre. Okay. Y dos, que puedas tener una guía práctica para salir del abismo disfrutando el proceso, viviendo todos los días esa vida extraordinaria. Eso es Reborn.
Uy, me encanta, ya quiero que salga. Pues seguramente, más bien, obviamente, vamos a compartir tu libro con la comunidad de Unlock en cuanto salga. Estoy muy emocionada de que ya falta muy poquito. Y de verdad, gracias por haber estado hoy aquí conmigo, con esta plática tan a gusto y el compartir cosas muy personales, que creo que ahí es cuando se nota como esta parte genuina de querer aportar algo a las demás personas. Entonces, de verdad que qué gozada. Muchas gracias a todas las que estuvieron hoy aquí escuchándonos, y que todo esto sea pura inspiración para de verdad descubrir quién eres realmente y cómo vas a empezar a disfrutar el proceso. Así es. Me encanta. Háganos parte de esto. Entonces, muchas gracias. Mil gracias a ti, mi Fer. La verdad es que eres una mujer mágica. Eres una mujer que yo sé que toda tu comunidad puede sentir esa esencia de una mujer que ha decidido romper sus estructuras, que ha decidido tomar los pasos de valentía para romper lo conocido y empezar a vivir la extraordinaria, empezar a vivir esa vida de sueños, de pasión. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que sé que les va a hacer sentido a todos. A veces, rendirnos a nuestros sueños nos permite lograr nuestro destino. Si te gustó el episodio y aún no lo haces, síguenos en tu plataforma de podcast favorita, así como YouTube e Instagram. Me encantará leer en los comentarios qué fue lo que más te inspiró. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, vive una vida extraordinaria.